aplauso, por favor, para Gaby. La va a estar acompañando Dan Guerra, que es socio fiscal de Jade del Río en la oficina de León. Se especializa en prácticas fiscales y financieras, graduado con honores en contabilidad pública de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Posee especializaciones en tributación internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y en tributación del Instituto de Especialización de Ejecutivos, así como un máster en finanzas corporativas del Instituto TecMilenio. Dan es un conferencista destacado en asuntos fiscales y ha sido expositor en foros como Index, Coparmex. Su experiencia abarca sectores como minería, energía, manufactura y asesoramiento en proyectos internacionales y temas fiscales en México, particularmente para empresas con programas IMEX. Muchas gracias, Dan. Adelante por ahí con tu presentación. A ver, ¿cómo les fue el cóctel? Bien, bien. Despertemos un poco. Bueno, yo voy a comenzar a platicar con ustedes un poquito de historia, de cómo las empresas IMEX empezaron hace algunos años, no tantos, casi 80 años. Yo creo que algunos de ustedes todavía, yo creo que tú todavía estabas de niño a esa edad, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que vamos a platicar con ustedes? Un poquito de cómo va evolucionando esta industria, qué tipo de estructuras se pueden empezar a implementar, porque aquí lo que tenemos es la gente que viene a hacer los contratos, los que vienen a hacer el negocio, y luego llegan con la gente de finanzas y nos dicen, oye, tengo este contrato en México, necesitamos empezar a operar el fin de semana, necesitamos ya operar mañana, pasado mañana, y luego llegan con los de finanzas y ¿qué decimos los de finanzas? No se puede, tenemos que tener un programa, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer esto, y entonces tipo como los Simpson, la gente de comercio y de operaciones se convierten en enemigos naturales. Entonces aquí lo que yo vengo a presentarles a ustedes es cómo se puede hacer las operaciones de comercio exterior combinando con la parte fiscal. Entonces, si me permiten con la presentación. Comenzamos, una breve cronología. Es el primer antecedente en el que Estados Unidos empieza a hacer una especie de atracción de inversión hacia México. ¿Qué fue lo que pasó después? Nosotros ya conocemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, el programa Bracero concluye, años 60, y en los 60 se emite otro nuevo programa. ¿Y qué es lo que sucede en ese nuevo programa? Ahora dice Estados Unidos, oye, primero yo necesitaba gente acá, mexicanos, vengan para acá, acá hay trabajo. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Mexicanos, yo a Estados Unidos vengo a tu país a empezar a invertir. Y ese es el primer antecedente de lo que tenemos de los programas de inversión extranjera. En los 80s como tal, se empieza a emitir el primer decreto muy parecido a lo que hoy conocemos como la CIMEX. Este ya contempla, en los 80s, programas de promoción a las inversiones, a las importaciones, y dan muchísimos beneficios fiscales. 2006, casi 16 años después, se hace un decreto muy particular que compila todo lo que son programas de inversión. Yo sé que a lo mejor algunos de aquí no se acordarán, pero antes teníamos que programa Maquila, programa Pitex, programa Altex. Pues bueno, en el 2006 todo lo juntaron. Sale un solo decreto y en ese solo decreto dicen, ¿sabes qué? Para todas las empresas que están haciendo esas operaciones ya no se van a llamar Pitex, no se van a llamar Altex, ahora vamos a conocernos como IMEX. ¿Qué es lo que pasó con las IMEX? Y estoy aquí platicando en específico nada más del puro decreto, porque tú puedes tener tu IMEX, y ahorita Gaby nos va a explicar un poquito más en detalle, pero no necesariamente el IMEX es el único programa de fomento que tú puedes solicitar. Entonces, platicando particularmente el IMEX, en la combinación con todo el espectro que tenemos de regulaciones, fiscal, comercio exterior, pues componen las industrias que como muchos de ustedes representan, pues ya se ponen ellos a operar en México. 2010, última modificación oficial directamente al decreto. En esta modificación hacen algunas adecuaciones a lo que se ha visto en 2006 y empiezan a poner diversas obligaciones muy diferentes a lo que conocemos ahorita. Entonces, hablando un poquito de historia, el último antecedente de ley que tenemos, 2010, desde entonces no se ha ido modificando nada en lo particular del programa IMEX. Ahora bien, impacto de las IMEX. Las IMEX se crearon principalmente como fuentes promotoras de empleo.
Ahorita durante estos 2 días hemos estado escuchando 29,000 millones de dólares de atracción de inversión, que representan pues un buen nivel de empleos. Por ejemplo, se dice que la planta de Tesla va a incorporar 10,000 empleos directos, más los indirectos que se pueden ir facilitando. Entonces, evidentemente, para nuestro país, para los temas de inversión, pues evidentemente, una de las bondades que ofrece ese tipo de facilidades, desde el punto de vista del país, fuentes de empleo. Fortalece la balanza comercial, porque evidentemente esas empresas, como son del extranjero, vienen a México, hacen sus inversiones, mucha de esa manufactura se queda en México, pero otra porción de la manufactura se va a Estados Unidos, o se va a otros países, se van a Europa, se van a Asia, se van a donde pueden ellos convenirles de acuerdo a su operación. Entonces, esa parte pues nos convierte a nosotros como país en un ingreso muy fuerte de exportación, y eso fortalece nuestra balanza comercial. También eleva la competitividad internacional de la industria, aumenta la capacitación del personal. ¿Qué ventajas tenemos nosotros como país? Pues evidentemente la ubicación geográfica, que es lo que permite a México estar a un ladito, ahorita lo explicaba en la exposición anterior, tenemos al vecino rico, todo el mundo le quiere vender al vecino rico. Entonces, igual aquí como país, lo que estamos haciendo es, oye, tenemos que hacer programas de atracción de inversiones de esto para que puedan facilitar a las empresas extranjeras que vengan a invertir en México y aquí hagan sus operaciones de manufactura. ¿Qué más tenemos? Pues la calidad de mano de obra. Yo les puedo contar por experiencias propias que me ha tocado ver ingenieros mexicanos que de repente van fuera del país a apoyar a los corporativos en la apertura de nuevas líneas de producción, en capacitación de personal, etcétera. Entonces, esto no ha sido nada más un ganar para Estados Unidos desde el punto de vista de que se dice que hay mano de obra barata en México. No, la realidad es que la mano de obra de México se ha hecho tan especializada que ha habido muchos casos de éxitos que tú te puedes encontrar de gente trabajando aquí de repente, oye, necesitamos abrir una nueva planta en Minnesota, mandan los mexicanos. Oye, tenemos problemas con la producción y necesitamos mandar a un ingeniero mexicano que fue quien descubrió cómo hacer temas de calidad, temas de reducción de costos, eficiencias, etcétera. Se los mandan para allá. Entonces, no nada más es la parte de la mano de obra barata que ofrece México, evidentemente, pero sí ha sido demasiado especializada, que sí ha permitido a varias personas mexicanas ir a Estados Unidos, a otra planta, para hacer su trabajo. También que tenemos como impacto de las CIMEX, pues facilidades administrativas, vamos a aplicar algo de eso, y pues los incentivos. Ahora bien, ¿qué impacto tienen las CIMEX? Estamos hablando de más de 6,100 empresas operando con algún tipo de programa. Más de 2.7 millones de empleos que representan aproximadamente el 17% del empleo registrado ante el IMSS. 60% de las exportaciones totales. Y pues evidentemente pues una fuente de atracción de inversión extranjera. Entonces, no estamos hablando en el conjunto de una industria cualquiera, o sea, sintámonos orgullosos de que esta industria manufacturera, con todo lo que ello implica, pues sí tiene evidentemente un alto impacto en lo que es la sociedad. Ahora bien, lo que está de moda, el famoso nearshoring. Traigo aquí para ustedes una gráfica preparada por Integralia, que es una encuestadora que se dedica a revisar información, a realizar encuestas, y aquí tenemos información muy interesante. Aquí les estoy presentando cuáles son, de acuerdo al primer trimestre del 2023, las inversiones anunciadas. No significa que ya empezaron a operar, son las inversiones que están anunciadas en este momento y todo lo que están representando. Ahí te comentamos los 29,000 millones de dólares, pues más o menos ahí andamos. Pero, ¿qué está pasando? ¿Dónde se está concentrando? Como ven en la gráfica, principalmente 3 estados: Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz. ¿Qué está pasando con Aguascalientes? ¿Qué está pasando con el Bajío? Ayer estuvieron la gente de los secretarios de Desarrollo Económico explicando cuáles son sus inquietudes para efectos de esa atracción de inversión. Y aquí se está reflejando de lo que está ya anunciado, qué es lo que se puede venir para el país y dónde se está concentrando toda esta parte de la información para efectos de, ahora sí que como oficina, nosotros a lo mejor tendremos que explorar otra oficina de Miguel. Pero bueno, entonces, ese es el nearshoring, eso es lo que tenemos en inversiones anunciadas. Esta parte pues sí es muy importante, muy interesante entenderla, porque si se fijan, tenemos 2 decretos de facilidades de inversión. Está un decreto
de zonas especiales que aplica a la zona del Istmo. Si se fijan ahí en la zona del Istmo, prácticamente solamente Veracruz podemos contemplar que está teniendo inversiones. Tenemos otro decreto de la industria automotriz. Si eres una empresa altamente exportadora en la parte del sector automotriz y otras industrias, tenemos otro estímulo fiscal que nada más nos va a durar 2 años. No lo traje en detalle porque precisamente por 2 años para hacer una inversión, pues no es suficiente para la gente de operaciones decir, oye, pues una inversión de 2 años, pues qué bueno que existe, vamos a aplicarlo, pero no va a ser lo que a mí me interese para efectos de mi negocio. Entonces, basado en esto, pues bueno, vamos a empezar a platicar ahora de los tipos de IMEX. Gaby. Gracias, Dan. Bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que tenemos de tipos de IMEX. Normalmente todos ubican directamente el IMEX como el programa que solamente pueden aplicar directamente las empresas maquiladoras y manufactureras que en sí generan un producto terminado. Pues eso es una mentira. Realmente hay 5 modalidades para lo que viene siendo el programa IMEX. Uno es el industrial, que es regularmente el que usa una empresa productiva para poder generar sus productos ya terminados y hacer sus exportaciones. Después tenemos el IMEX de servicios, que lo contemplan aquellas empresas que tienen, están considerados dentro de un listado de actividades que pueden ser desde temas de contabilidad, temas de directamente diseño gráfico, temas de campañas publicitarias, pero que por su naturaleza de negocio, este producto es exportado, es vendido a Estados Unidos. Entonces, esto ha sido bastante competitivo, de manera que hemos visto en nuestra experiencia como consultores y que hemos estado viendo mucho en el tema de soft landing a nuevas empresas, que han estado empezando a invertir mucho, por ejemplo, en la zona de Guadalajara. Todas aquellas empresas que quieren desarrollar directamente por tema de capacidad tenemos técnicos, ingenieros altamente especializados que ya incluso están considerando como un punto de producción, de desarrollo de software, de desarrollo de ingeniería, de diseño. Entonces, pues dentro de esas consideraciones podríamos estar aplicando directamente un IMEX. Tenemos la controladora de empresas. Normalmente, ¿qué modelo podría ser? Normalmente aquellas empresas como lo son las empresas automotrices, un Ford, un Daimler, todas esas empresas directamente tienen un IMEX de controladora de empresas. ¿Por qué? Porque tienen directamente sus proveedores con quienes están haciendo partes o servicios que de alguna manera van a integrar directamente su producto terminado. Después tenemos el modelo albergue, una opción muy común y muy rápida para aquellas empresas que quieren venir a invertir en México. No les dan los tiempos para a lo mejor establecerse, quieren y están enfocados en sacar su producción. Están viendo una opción como lo que le llaman el shelter, que básicamente ellos se enfocan directamente en producir y todos los aspectos administrativos, los aspectos de cumplimiento fiscal, cumplimiento aduanero, pues son responsabilidad de esta figura, ¿no? Entonces, aquí lo único que sí hemos puntualizado y que más adelante dentro de los pros y contras que va a exponer Dan, pues van a verse los riesgos que pudiésemos tener al operar bajo esta modalidad. Después tenemos el efecto de terciarización. Este tipo de servicio ha sido mucho utilizado por aquellas empresas que son como contract manufacturer, aquellas empresas que quieren venir a establecerse en México, quieren empezar a inspeccionar que si arrancan algún producto y contratan a alguna empresa que se los esté maquilando y de alguna manera investigar si a lo mejor su negocio puede explorar de manera que puedan hacer una inversión en México. Esta es una de las opciones que normalmente están inspeccionando, ¿no? Después nos vamos a los beneficios aduaneros y para esto les voy a explicar qué es cada uno de estos programas. Bueno, ¿qué es el IMEX? El programa IMEX es directamente un programa de la industria manufacturera maquiladora que permite importar temporalmente todos los bienes que se van a incluir directamente en nuestra cadena de suministros y que van a dar como resultado nuestro producto terminado. Después tenemos lo que viene siendo ¿qué es el PROSEC? Es un programa que ayuda directamente a las empresas a que el arancel
que ellos van a estar pagando al momento de la importación de los bienes pueda tener una reducción o una excepción bajo el programa o los sectores que hayan sido elegidos de acuerdo al giro, a la actividad preponderante que vaya a tener la compañía. ¿Qué es la certificación de IVA? Bueno, pues la certificación de IVA es un registro autorizado por el SAT. Este registro pues que genera directamente a la empresa un crédito fiscal, de manera que cada vez que ellos van a estar importando sus bienes, en vez de estar pagando un IVA que tiene que hacerse directamente al momento de la importación, pues no se paga. Pero obviamente hay que tener un balance, un control sobre qué tanto estoy importando, qué tanto estoy exportando, porque sobre aquello que dejemos aquí, pues obviamente si se nos acaba la temporalidad, hay que pagar, ¿no? Después tenemos el OEA. ¿Qué es el OEA? Este es un programa que está regulado a nivel mundial, incluso en otros países se conoce como Authorized Economic Operator. Aquí en México es OEA y es un programa que ayuda en temas de logística, expedición, cadena segura de suministros, y que si bien no hay una certificación o no es una certificación directamente de México, el CITIPAT y el OEA funcionan en conjunto para acelerar directamente lo que viene siendo los procesos de importación y de exportación con nuestro país aliado, que es Estados Unidos. Aquí les voy a platicar un poquito acerca de los beneficios en cadena. Los beneficios en cadena, estoy contemplando estos 4 programas para poderles explicarles qué es lo que podemos obtener con cada uno de estos programas, y van a ir viendo cómo es. Ahora sí que tienes el paquete básico, el paquete medium, el paquete premium y puede ser el gold, si así lo podemos ver. Entonces, si tenemos un programa IMEX, vamos a poder importar temporalmente todos los materiales que vamos para usar para nuestro proceso productivo. Vamos a tener una disminución en los derechos de trámite aduanera, que son los permisos que tenemos que pagar directamente a la autoridad. Vamos a tener una temporalidad sobre 18 meses para tenerlo en territorio nacional. Después de este tiempo, pues obviamente hay que darle algún tratamiento, ya sea reexportar o bien hay que pagar las contribuciones debidas. El diferimiento de los impuestos generales de importación también es un beneficio que nos está dando directamente el programa, de manera que si traes grabado un IGI, pues obviamente puedes decir, sabes que no le voy a pagar la importación, le voy a pagar hasta mi exportación, si es que no tienes ningún tratado, si es que no tienes un PROSEC. Es una de las razones por las cuales pudieras estar obligado a pagarlo. Proveedores nacionales que cuenten con programa IMEX, podemos tener una vinculación directamente para hacer operaciones virtuales y poder tener transacciones que no graben tanto en el IVA que me esté facturando mi proveedor en territorio nacional, como el IVA que yo pueda estarle grabando al hacer una entrega en territorio nacional a uno de mis clientes. Entonces, si pueden ver desde esta perspectiva, tenemos una estrategia y tenemos una ventaja competitiva que podemos tener frente a otros, a lo mejor proveedores que están en el mismo rango que nosotros. Después tenemos el de servicios contratados a proveedores nacionales. Fíjense que a pesar de que es un beneficio, no todas las empresas lo utilizan y no todas las empresas conocen de este beneficio que pudieran estar adquiriendo. ¿En qué rubros o en qué ecosistema se puede generar este tipo de beneficio? Tengo mi producto o mis partes que estoy fabricando, las someto a un proceso de pintado y a lo mejor que estoy contratando un proveedor mexicano. Este proveedor mexicano a mí me está facturando un IVA. ¿Por qué? Porque hay una venta entre 2 residentes mexicanos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo lo registro como que es mi proveedor de su manufactura? En automático podemos obtener que no se esté grabando el IVA sobre ese porcentaje que yo vaya a reexportar, de manera que podemos estar haciendo conciliaciones mensuales, bimestrales, trimestrales y ir haciendo los balances de qué porcentaje estoy dejando en territorio nacional y qué porcentaje yo estoy exportando. Después nos vamos directamente al PROSEC. El PROSEC, todas las empresas alinean que para tener un PROSEC tenemos que ser IMEX. No, cualquier empresa que tenga un proceso productivo que pueda sustentar
pues puede ser elegible para tener un programa PROSEC siempre y cuando que los productos terminados sean exportados. Esa es la condicionante. Y este beneficio lo que les da es el disminución de pagos de impuesto general de importación y lo que viene siendo la reducción del impuesto general de la importación. Si nos vamos a un beneficio más, y ya casi nos estamos acercando ahora sí que al Gold, nos vamos a ir a una certificación de IVA. Para poder tener o ser acreedores a una certificación de IVA hay que tener un programa IMEX autorizado. En este programa, ¿qué es lo que nos da de beneficio? Ese 16% que tendríamos que estar pagando al momento de la importación de los bienes que vayamos a hacer, no lo estaremos pagando, se van a un crédito. La autoridad tiene los registros de qué tanto está importando este contribuyente y somos obligados a estar reportando qué tanto estamos reexportando. De manera que tú en tus balances solamente vas a tener aquello que no has reexportado. Mientras se tenga una sana administración de estos inventarios, es muy benéfico porque al final de cuentas apoya mucho en el tema del cash flow directamente de las empresas, el flujo de efectivo. Y este beneficio no nada más se da a la IVA, se va también a las IEPS. Casi todas las empresas ubican como la certificación de IVA, la certificación IVA, pero hay algunos otros productos que están grabados al IEPS que podrían ser como bebidas alcohólicas, es uno de los casos que tienen algún arancel que pueden desde ir de un 15% hasta un 30% en adicional al 16% del IVA. El whisky es uno de los casos que tienen un arancel alto, el licor tiene un 30%, entonces son de los casos que pudieran estar grabados. Y ahora sí, ya llegamos al paquete premio. Bueno, ¿qué nos va a dar de beneficio el OEA? El beneficio de OEA nos va a dar la extensión de 18 meses a 36 meses que vas a poder tener en tu almacén los materiales importados temporalmente para usar en tu proceso productivo. Vas a tener una agilidad en los procesos logísticos, vas a tener beneficios en las solicitudes de correcciones sobre a lo mejor errores inhumanos, errores no consensuados que pudieses haber tenido en operaciones, no vas a ser sujeto a tener que esperar una aprobación por la autoridad. Entonces, es otro de los beneficios que tienen en aspecto administrativo y en otro de los aspectos que les interesa mucho a las empresas, sobre todo aquellas que son automotrices, horarios extendidos en el flujo de importación y exportación. Eso es súper importante. Requieren un embarque, se hizo todo lo necesario para sacar el material, el de producción sacó la orden de compra, se facturó el material, pero ¿qué creen? En el trayecto hubo un accidente y no alcanza a llegar al punto de salida. ¿Qué va a pasar con ese material? Todo ese proceso, todo ese esfuerzo que hizo por detrás el equipo, se acabó. Porque en adicional, los horarios ya se terminó, ya se cerró el puente y no hay más para que tú puedas seguir exportando. ¿Qué significa? Que si te tocó en fin de semana, te vas a tener que esperar el lunes para poder hacer esa exportación. Y quienes están en la industria automotriz sabrán cuánto es la penalidad de no entregar un embarque en tiempo, ¿no? Entonces, para este tipo de empresas, uno de los beneficios es que le extienden sus tiempos e incluso tener solicitudes de servicios extraordinarios en las aduanas de Nuevo Laredo. Es uno de los beneficios que a nivel logístico pues aprecian mucho, que a lo mejor no se puede ver el costo, pero a lo mejor si lleváramos un tracking de cuántos embarques a veces nos pasa o se nos quedan en Laredo o que tenemos urgencia, podemos irle ponderando y de hacer una suma de qué tan competitivo o qué tan beneficioso puede ser para nuestra empresa. Aquí básicamente les voy a explicar un poquito acerca del ejemplo de contribuciones. Aquí estamos viendo directamente una botella de vino con su valor comercial, que serían 130,000 pesos, que si yo quisiera sacar cuánto voy a pagar de hecho de trámite aduanero, pues lo tengo que multiplicar por el 8 del millar. Si este cálculo me va a dar que tengo que pagar 409 pesos por hacer esa importación, por solamente el trámite aduanero. Ahora bien, si yo quisiera calcular cuánto voy a pagar de IVA, pues tendré que calcular mi valor comercial por el 16% y me va a dar el monto que yo tengo que pagar de IVA, que en este caso serían 24,147 pesos. Si yo me voy un poquito más adelante y digo, ok, ¿y cuánto tengo que pagar de impuesto general de importación?
Bueno, pues este producto está grabado un 15% de arancel, que significa que si yo multiplico mi valor comercial por este 15%, pues me va a dar 19,000 pesos. Si adicional a eso, como estoy importando vino, está grabado con un IEPS, que es de un 30%. Con ese IEPS estaríamos pagando 45,525 pesos. Y si adicional a eso pago las contribuciones que tengo que pagar por prevaleción, contraprestación y todo lo demás, pues obviamente vamos haciendo la secuencia de cuánto nos daría de pagos que tendremos que hacer y nos daría los 90,350 pesos. Que en comparación, si yo tuviera un programa IMEX, yo tuviera un PROSEC, una certificación de IVA, y en adicional estuviera gozando y aplicando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, de yo pagar esos 90,000, podría estar pagando 336 pesos, que representa el 0.37% de lo que podría ser mi contribución general en una importación definitiva. Imagínense si eso lo replicáramos directamente en los productos o en nuestras cadenas de suministros, ¿qué tan competitivo pudiera ser sus productos? ¿Qué otros incentivos tenemos dentro de los programas? Incentivos a inversión. Al final. Sí. Ok. Dentro de los incentivos a la inversión extranjera, tenemos la regla octava, que dentro de esos programas, si bien el PROSEC pudiera estar dándonos beneficios para poder disminuir o exceptuar el pago de impuestos generales de importación, hay ciertas fracciones que no las está contemplando. Entonces, para este tipo de escenarios, podemos irnos por una regla octava, podemos indagar para saber, de acuerdo al tipo de producto, si pudiéramos ser sujetos a poderla tener. La regla octava funciona como un cupo, se solicita por cierta cantidad, al término o cuando esté por vencerse, hay que hacer la renovación. Después tenemos la devolución del impuesto general de importación, que es el drawback, que si en dado caso tuviéramos algún tema donde hicimos un pago indebido de impuestos por no tener y que en objeto van a ser reexportados, podemos estar solicitando la devolución de estos impuestos generales de importación, siempre y cuando estos productos o estos bienes hayan sido exportados y no pasen más de un año. El operador económico autorizado, ya lo hemos platicado, y después tenemos los acuerdos de libre comercio. En estos acuerdos de libre comercio, pues tenemos de los más representativos, los países con quienes tenemos más relación comercial, tenemos Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, ACE 53, ACE 55, PAR 4, ALADI, Mercosur. Como pueden ver, tenemos bastantes tratados con los cuales podemos ser partícipes, pero muchas veces creo que no les hemos dado el debido atención para saber si dentro de nuestros productos pudiésemos hacer una reestructura y analizar qué tanto podemos ahorrar impuestos solamente por solicitarle a nuestro proveedor que nos pase el certificado de origen. Ahí no hay ninguna inversión, solamente es decirle al proveedor, pásame mi certificado de origen para yo poder aplicarlo sobre los materiales que voy a importar. Entonces, para este punto, nosotros dentro de la recomendación, y ya para cerrar un poquito este tema, se recomienda hacer partícipes a nuestros proveedores de que nos estén entregando los certificados de origen sobre los bienes que vamos a importar, para poder hacer el uso sobre las preferencias arancelarias, y también se recomienda hacer los estudios de origen sobre los productos que estamos exportando, ya sea a Estados Unidos, nos iríamos a las reglas del USMCA. Si nos vamos a ir hacia otros países, pues estaremos regulados con las reglas de la OMC, Organización Mundial de Comercio. Y sobre esto, pues es muy importante, sobre todo porque han venido muchas auditorías de revisiones sobre certificaciones de origen. CBP ha estado incentivando, he estado haciendo inspecciones sobre si estamos aplicando preferencias al importar bienes a su país, para de alguna manera controlar, obviamente, la evasión de impuestos. Entonces, es una de las recomendaciones que los invitamos a hacer para, pues obviamente, seguir en orden y tratar de mantener los beneficios y hacer partícipe de todos esos programas, certificaciones y entre otros que nos pueden otorgar a través de programas de fomento. Gracias.
El que conteste se gana una asesoría gratis con el socio. Factura. ¿Con qué la va a operar? Inventarios propios del extranjero, con maquinaria propia del extranjero, que se lo asigna a la empresa maquiladora, y la empresa maquiladora nada más que es lo que va a hacer, darme un servicio de manufactura. Generalmente facturan sobre costos y gastos más un porcentaje de utilidad, y ya con ese punto, ¡pum!, retornan los bienes al extranjero. En este modelo de operación, quien es el dueño durante todo el proceso de manufactura, nunca deja de ser el extranjero. Aunque los bienes estén aquí en México, el extranjero sigue siendo dueño de esos bienes, las mercancías, la maquinaria, etcétera. Es dueño de todo el capital intelectual detrás del proceso de la manufactura, regalías, patentes, etcétera. Y nada más aquí en México se viene a contratar la mano de obra. Entonces, bajo este modelo, pues simple y sencillamente, ok, recibo los inventarios, recibo la maquinaria, empiezo a operar, importo en temporal, si soy OE hasta 36 meses, si soy nada más CIMEX 18 meses, si no tengo la certificación de IVA, pago un IVA por la importación temporal, si tengo la certificación de IVA, me ahorro ese IVA, y entonces con todo esto aquí, manufacturo y retorno. Se tiene que retornar. Entonces, pues este modelo sirve para aquellas empresas extranjeras que dicen, oye, yo vengo de Europa, yo vengo de Sudamérica, que sí hay alguna inversión de Sudamérica, vienen aquí a México, ponen las plantas productivas, empiezan a manufacturar y exportan a Estados Unidos. El proceso productivo se lleva aquí, la venta del producto final se hace en Estados Unidos. Con eso en consideración, pues dicen ellos, oye, pues me conviene mucho ese esquema, me da esta facilidad, pero ¿qué beneficios fiscales me da? Ahora sí, los pros. Número 1, existe una figura que se llama establecimiento permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que el extranjero, si lleva a cabo ciertas operaciones en México, el extranjero directamente se registra como un contribuyente en México. ¿Qué significaría ese registro como contribuyente en México? Que va a tener que pagar impuestos, y por esa actividad que haga aquí en México de manufactura, ¿qué creen que va a hacer el SAT? ¿Mande? Claro, pero no nada más de la maquila, se puede ir contra los ingresos del residente en el extranjero de todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque hay presencia de inventarios, hay presencia de maquinaria, propiedad del residente en el extranjero, hay un proceso de manufactura. Si no cuidamos este esquema, la autoridad te va a decir, ¿sabes qué? Tú estás obteniendo un beneficio, no me estás pagando por esas ganancias que obtienes fuera del país, ¿sabes qué? Las quiero yo acá, págame. Pero si tú cumples con los requisitos para ser maquiladora, te evitas todo eso. ¿Qué más puede funcionarte aquí? Generalmente, cuando se ponen estas estructuras, el corporativo manda empleados extranjeros. Ustedes deben conocer los ingenieros de calidad, quizás algunos directores de finanzas, vienen aquí al país, vienen y revisan, se regresan. Esa participación de los extranjeros también puede detonarte ese establecimiento permanente. Entonces, si se fijan,
la implicación que tienen este tipo de empresas precisamente para operar, pues te da toda esa protección y por lo tanto no necesitas registrarte al extranjero para pagar impuestos en México. ¿Sale? Contras de esto. Uno, y a algunos de ustedes les ha de haber tocado en algún momento, no pueden vender en México. No tienen nada, no sé si alguna vez les ha tocado a ustedes, oye, yo te puedo facturar, pero te va a facturar mi corporativo. Y ahí están con los virtuales, con los B1. Oye, yo te puedo facturar, pero para que sea 0% tiene que ser a tu corporativo o no se puede hacer. Entonces, no es que nosotros no queramos finanzas, facilitar ese proceso a ustedes en esta parte de las ventas, lo que tenemos que ir haciendo es simple y sencillamente cuidando esta parte, porque el descuido de este punto nos da todo por completo en la torre. Full-fledged manufacturer, este tipo de empresas, sí, la empresa mexicana es dueña de todo. Sigue siendo un residente del extranjero el que financia la operación, pero la empresa mexicana te dice, ¿sabes qué? Yo te compro la maquinaria, te compro los inventarios, manufacturo, pero aquí sí, esta empresa manufacturera puede vender en México o puede exportar. Bajo este modelo, todo lo que ustedes quieran hacer en esa empresa manufacturera, totalmente flexible. Pros y contras de este modelo, esa flexibilidad de que si yo quiero explorar mercado mexicano, pues yo sí puedo tener proveeduría mexicana y yo directamente como mexicano le puedo emitir la factura. Esa es una estructura muy simple, porque la maquiladora tiene que tener una serie de requisitos a cumplir que ese tipo de estructura no lo tiene que hacer. En el caso de requerirse, porque recordemos que el beneficio del IMEX es poder importar en temporal, si tu mezcla de ventas es que exportas más, exportas apenas el 1,5%, quizás no te convenga el IMEX, pero existen otros programas que aquí explicó Gaby, como el PROCE, que te pueden dar beneficios en el momento de la importación. Entonces, ese tipo de programas, esa flexibilidad te lo da y te permite esa parte. Contras, si de repente viene un extranjero a hacer operaciones aquí en México, esa estructura no cuenta con esa protección. Entonces, de repente el extranjero que luego está al pendiente de la operación de manufactura, que viene y ve viendo cosas, eso ya no lo podría hacer. Hay un beneficio fiscal que estas empresas no lo pueden operar, que sí lo tienen las empresas maquiladoras, y pues aquí es muy importante que esa presencia de empleados extranjeros pues esté muy debidamente cuidada para evitarnos los problemas de que el extranjero se tenga que registrar en México. Ese es este esquema. Albergue o shelter. ¿Qué es esta modalidad? Esta modalidad es un tercero por completo, está el extranjero. Oye, quiero operar. Le dice el shelter, ¿sabes qué? ¿Para cuándo quieres operar? Es el lunes. El lunes mándame los embarques. La shelter es una empresa tercera que ya tiene su propia empresa, ya tiene su propio programa, ya tiene su propia certificación y te lo pone a tu disposición extranjero para que vengas a operar. Con eso en cuenta, pues tú dices, oye, pues yo quiero ya empezar a operar y ya puedo hacerlo en una semana, esta modalidad es la buena, pero ¿qué creen? Tiene pros y tiene contras también. Al ser, en primera parte, como beneficio, lo que yo les comenté ahorita de que la obligación del extranjero de registrarse en México, esa obligación también la pueden proteger si cumple debidamente la shelter. Se requiere el programa de IMEX modalidad de albergue para operar como shelter. Si no la tienes, no puedes decir que eres shelter. Me ha tocado experiencias en las cuales en este tipo de empresas dicen que son shelter, pero cuando ves su programa IMEX y te dice modalidad industrial, en automático, cuello. Son estructuras que forzosamente tienen que tener su propia IMEX bajo esta modalidad. ¿Cuál es la conveniencia aquí? Pues puede ser un esquema inicial para empezar a operar prácticamente de inmediato y en ese punto en lo particular, tú puedes decir, oye, pues voy a explorar, a ver cuánto tiempo me funciona. Si me conviene, continúo con la modalidad. Si no me conviene, pues me salgo y totalmente ya, todo tranquilo. Contras. Uno, este esquema actualmente está siendo sujeto de bastante fiscalización. Hay una shelter muy popular que tuvo la desgracia de tener su certificación de IVA cancelada por parte de la autoridad fiscal. Esa cancelación obligó a este extranjero, a este shelter, a que todos sus clientes tuvieron que empezar a pagar IVA por el descuido de no mantener vigente esa certificación.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Pues la autoridad está muy vigilante de que los requisitos que se estén teniendo aquí, pues estén cumpliendo. Entonces, esa parte es muy importante. Contras, pues precisamente no tienes control. Y en esa falta de control, pues, si tú quieres revisar, si tú quieres auditar, si tú quieres llevar a cabo algo, pues tienes que tener bien tus contratos, esa facilidad que te permita tú poder operar de esa manera. Entonces, ¿es bueno? Sí, si quieres operar rápido, sí, pero pierdes control, entonces tienes que evaluar entre operar rápido o tener el control de mi operación. Por último, IMIX modalidad de servicios. Este esquema lo que nos permite es simple y sencillamente que ciertos servicios que se prestan aquí en México en beneficio del extranjero se puedan considerar como exportación. Y por temas tan sencillos que podrían ustedes quedarse así de que, caray, abastecimiento, almacenaje, ¿puede ser IMEX de servicios? Claro que sí. En ese esquema, el extranjero contrata a la empresa IMEX de servicios y esta ventaja que les representa al tener 0% de IVA por ser servicio de exportación, para el extranjero le representa no costo. ¿Por qué? Porque al extranjero, si le facturas tú el 16%, tendría ese 16% de IVA como un costo. Si tú le dices, oye, yo soy IMEX de servicios, en automático ese 16% se ahorra. Entonces, pues si se fijan, todas las modalidades que tenemos de las IMEX pues tienen sus particularidades especiales y dependiendo del tipo de operación que ustedes puedan llevar a cabo, pues les puede convenir cualquiera de los esquemas que estuvimos platicando ahorita. Y de mi parte, bueno, nuestra parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, con toda confianza, levanten la mano. ¿Alguna duda a nuestros expositores que tenga alguien? No sé si ya les dieron la dinámica de la rifa. Sí, dinámica de rifa, por favor, aquí con nuestras compañeras, si pueden entregar su tarjeta, vamos a compartirles la presentación a ustedes directamente y también pues vamos a dar una rifa de 2 horas de consultoría en cualquiera de las áreas que nosotros manejamos, pues transferencia, impuestos, comercio exterior, etcétera. Entonces, lo ponemos a su disposición. Entonces, por favor, aquí con esas compañías que vayan dejando su tarjeta y nos ponemos ahí al pendiente y a su disposición para poderlos apoyar en lo que ustedes requieran. Si no traen tarjeta, un papelito con su nombre y ahorita hacen la rifa y ya se ponen en contacto con ustedes, por favor. ¿Preguntas? ¿Qué tal? Buenos días, César Mercado. Me llamó mucho la atención respecto a los servicios IMEX cuando hicieron el comentario de la importación de bebidas alcohólicas. Es algo que no lo tenía pues a la vista. Existe el supuesto de que una empresa americana que se dedica a la comercialización de bebidas alcohólicas puede contratar a una empresa mexicana para que sea su maquiladora, siempre y cuando la empresa americana tenga lo que es la botella, el corcho, etc., etc., y la empresa mexicana únicamente haga el envasado, en este caso tequila, no sé si existe el supuesto, estoy divagando. Se hace la maquila, el envasado, se vuelve a hacer el retorno a extranjero. ¿Puedo aplicar este beneficio IMEX? Independientemente de que sea tequila, pues. Sí, creo que sí está muy fuerte. Sí tienen un beneficio, sí pueden hacer acreedores. Lo que nos pide a nosotros la autoridad cuando estamos en el proceso de poder elegir, hacer el levantamiento para poder presentar a la autoridad el caso sobre por qué vas a un IMEX de servicio o por qué vas a un IMEX industrial, nos es sometido directamente a lo que viene siendo al soporte de tu proceso productivo que va a dar origen o esencia de qué tipo de IMEX vas a aplicar y qué criterios se tendrían que contemplar, entre otros temas legales, temas de contabilidad, que estés al corriente, y en adicional a cuestiones de un programa de inversión extranjera. Pero sí podrían ser aplicables, sí tenemos incluso práctica en atender este tipo de casos. Pero yo te tengo una mala noticia. Aduaneramente funcionan muchas cosas, pero como dije ahorita, comercio, operaciones y finanzas somos enemigos naturales, entonces aquí vengo a darte un poquito en la torre. No es
que no se puede, o sea, aduanalmente todo esto funciona, pero de los modelos que aquí te estuve presentando, si tú estás explorando el tema maquiladora, no te puede aplicar. ¿Por qué? Porque el tema maquiladora, uno de sus requisitos es que opere con inventario proporcionado por el residente del extranjero. Entonces, tú no estás vendiendo la botella, tú no estás vendiendo el corcho, tú lo que estás vendiendo es el tequila. Y el tequila no te lo proporciona el extranjero. Entonces, si tú piensas, oye, yo quiero ser maquiladora para aprovechar las bondades, siento decirte que no, pero ¿qué crees? Tenemos más figuras de estas que estamos presentando, entonces a lo mejor alguna se pudiera adecuar. ¿Cuál te digo ahorita en 3 minutos, de acuerdo a lo que nos comentaste? Yo creo que la full fledged te puede servir por perfecto. Si toda tu producción la exportas, tramitas el IMEX, tramitas los programas, tramitas certificaciones, etcétera, y en la parte de tu estructuración, tú contemplas, oye, la parte de retorno, la parte del proceso productivo, y puedes gozar de los beneficios y bondades que te permite esta parte fiscal. Sí. Digo, te lo ahorras en la importación y luego como todo lo retornas, pues ya no tendrás que estar pagando ese IEPS ni cargárselo del extranjero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Aquí hay una. Me quedó la duda, para hacer IMEX, como hablando en temas de dinero, ¿a partir de qué cantidad de inversión tú puedes empezar a aplicar para hacer IMEX? Dentro de las condicionantes que tienen para hacer IMEX es 10% de tu venta total anual, o bien $500,000 es lo que se tiene que cumplir. Cualquiera de las dos que se puedan estar cumpliendo pueden ser elegibles. En adicional a temas de inversión directamente no, son más trámites, temas de documentación, que es lo que puede llevar un poquito más de